Hemos venido hablando sobre San Juan 23 y San Juan Pablo II y estamos hablando de la posibilidad ahora de un santo salvadoreño también y tratando de conocer a Monseñor Romero específicamente. Usted también, don Pepe, conoció a Monseñor Romero. ¿Por qué no nos cuenta cuál es su opinión, cuál fue su vivencia con Monseñor Romero? El haberlo conocido es como una obligación, de poder contar las bellezas del santo. Monseñor hizo un bello resumen sobre Monseñor Romero, pero verlo a él, llevándome cada vez que yo llegaba, nos íbamos al Santísimo y sentarse a rezar, o platicando con él y después oírlo en catedral, mundos distintos. Ahora, su sentido de conversión, que es un poco lo que yo quiero, porque la gente quiere agarrarse que estuvo en Santiago de María, no que estuvo con los jesuitas, no. Él se convertía todo el tiempo como los papas de los santos que usted ha mencionado. Él se convertía todo el tiempo y tuvo la suerte de ver los signos de los tiempos después del Vaticano II que le tocó. Y era sumamente doloroso para él, porque a mí me tocó hablar con la gente que venía del Vaticano para analizar el caso de él, y él me decía que fuera a hablar. Era doloroso, qué mal comprendido estaba, y todos eran chismes, eran cosas que decían, no, a mí muchas veces me paraban y decían, mira, ese es tu cura comunista, y que, ¿lo oíste? No, me contaron. ¿Qué te contaron? Y era todo el tiempo, decían que hablaba de política, no, él hablaba de la realidad. Y en su homilía, al final, porque no había la libertad de expresión, decía dos o tres cosas de gente que no podía informar. ¿Cuántas veces yo lo acompañé en los entierros de los padres? Si era triste, él siempre estaba ahí, estaba a la gente, y la gente lo veía como un referente, como alguien que le daba esperanzas, y eso es tal vez la parte más importante de la conversión, el ver cómo la gente entraba con él y se sentía identificado. Yo varias veces he pensado qué hubiera sucedido si Monseñor estuviera en este momento viviendo, si Francisco parece muchas de las cosas de Monseñor Romero, características en sus prédicas, en su oración, en su devoción, en su respeto, en estar abierto. Monseñor Romero las tenía. Yo quiero decir, lo que agrega Pepe es esto, y creo que no tiene espiritualidad aquel que no tiene cercanía a los pobres. No ha encontrado el Espíritu de Cristo verdaderamente. Se quedó reducido a un aspecto que está muy bien, pero que no ha avanzado a los otros y sobre todo al tercero. Sí, y ese creo que a todos nos falta un poco. Es que sería olvidarse de lo que es la iglesia, pues. Digo, si Jesús nos llevó desde Belén hasta por todos lados y se confundía y reclamaba y se puso a llorar con Lázaro, po. O sea, ¿de qué estamos hablando, po? Es que molesta. En la forma es cómo encontrar el camino y cómo no dejarse manipular para beneficio propio. Pero eso es en la vida en general. Ahora, a mí me parece que gracias a Dios ya ahora, yo me acuerdo, sí, ahí va el comunista, me decían a mí cada vez que me veían andar con él, y que llegaba a mi casa, comíamos en casa, salíamos, y la gente no entendía, me preguntaban. Y esa es la razón única que escribo el testimonio, porque siento la responsabilidad de dar una versión, porque se le usa para una manera. Es que yo he mantenido una teoría y la sigo manteniendo. A Monseñor Romero hay que seguirlo, no usarlo. Para mí esa es la gran tragedia en el caso de Monseñor Romero. A él hay que seguirlo, hay que conocerlo, hay que leerlo, hay que vivirlo, pero no usarlo. No usarlo, porque hay un grupo que lo sigue como que si fuera su estandarte, Monseñor Romero. Pues sí. Y eso no está nada bien. Pero hay otros grupos también que lo denigran. Que lo quieren enterrar. Y eso es usarlo también para sus propios fines, ¿verdad? Sí, hay un grupo que lo maneja para su beneficio.
que lo usa para su beneficio. Pero hay otro y un montón de gente, porque yo lo he vivido, que lo quiere enterrar. Ahora, yo te soy franco, Luis. La comunicación con él coloquial, un ser humano completo, un ser humano. Cuando comía contaba chistes, hablaba con mis hijos, él confirmó a mi hija en la casa, cosa que no hacía, lo hizo en la casa. Cuando vino para la Jornada de la Paz, que vino el obispo de Panamá y que la tuvimos, estuvieron en mi casa. Bueno, ¿cómo decirte? Siempre de una bondad. Y tú lo veías de repente subirse y empezar a predicar. Vos te ponías frío. Porque decía cosas del Evangelio que te obligaba a pensar cómo tenías que ser para seguir a Jesús. Porque para mí el argumento que la gente usa en el caso de Monseñor Romero, su característica, ¿cuál fue? Seguir a Jesús. Y cuando hablan alguna gente en la iglesia, si su tema era sentir con la iglesia. Cuando estuvo aquí el cardenal Loscheider, se quedó maravillado y estábamos juntos allá en el hospitalito, platicando. Estaba Héctor Dada, estaba Román Mayorga, que eran miembros de la Junta, y de repente desapareció Monseñor Romero. Entonces yo me encachimbé y empecé a buscarlo. ¿Y a dónde crees que lo encontré? En la capilla frente al Santísimo. Le digo, Monseñor, pues si estamos hablando con esta gente de usted, estaba en el Santísimo. No, don Pepe, no se preocupe. Ese era su estilo, la confianza en Dios. Bueno, si cuando él vino a San Salvador y tenía que quisieron hacerle una casa y no quiso. Yo lo vi en su hamaca que tenía en el cuarto en el seminario. Él dormía en una hamaca porque no tenía cuarto. Después se fue al hospitalito. Y su sueño era zurradito. Yo me acuerdo cuando lo fui a ver una noche que todos empezaron a atacarlo a él y decían que era esto y el otro, y venía la manifestación, y yo lo fui a ver y le digo, mire, Monseñor, hay que ir al entierro de Raúl Molina, porque si no van a decir que usted solo va al entierro de los obreros. Y ay, don Pepe, me dice, es que tengo que ir a Santiago María. No, Monseñor, yo creo que es importante. ¿Qué hicieron los periódicos? No sacaron la foto de Monseñor en el altar, siguió solo el altar, con la idea un poco de no decir de que él estaba ahí. Pero si no hubiera estado ahí, hubiera dicho, él solo está con los pobres, no está con los ricos. O sea, siempre hubo, para mí, la única manera, siempre hubo un malentendido, un no saber. Y cuando vas a ver a Monseñor Romero, si lo querés ver, tenés que juzgarlo por Jesús. No lo tenés que juzgar por tus criterios, sino por Jesús. Y entonces ahí está, ahí ves el santo. Ahora, Monseñor, a él le tocó una época muy complicada, ¿verdad? Y en ese tiempo también está todo el tema de la teología y la liberación. ¿Qué tan cercano era él a la teología y la liberación o no? Bueno, fíjese que yo tengo la certeza absoluta de que Monseñor Romero jamás leyó ningún libro de teología de la liberación, ni de Leonardo Boff, ni de Gustavo Gutiérrez, ni de ninguno de ellos, pero sí leyó la Biblia. Leyó el capítulo 3 del Éxodo, cuando Dios baja, he visto la opresión de mi pueblo y sus llantos han llegado hasta mí y he venido a liberarlo. A eso llega Dios, a sacar al pueblo israelita de Egipcio, donde era esclavo y groseramente tratado. Es lo que trata de hacer Monseñor Romero con nuestra gente en aquel momento difícil del país. Y esto fue su actitud. Leyó la Biblia, pero no le interesó ninguna otra cosa. Ahora, yo creo que afectó mucho también todos estos asesinatos de sacerdotes. Rutilio Grande, por ejemplo, sí, fue uno de los grandes de esa época en ese sentido, sí, también. Eso, quiera que no, toca, ¿verdad?, al obispo. Por supuesto. ¿Verdad? Estoy seguro, y en el caso de... Diga, Pepe. Sí, no, Luis, es que si tú no tenés una actitud de conversión, no entendés el asesinato. Si mira, cuando nosotros, yo tenía diferencias con él por la Oficina Católica de Cine, hasta que fuimos a oírlo, y lo primero que nos dijo, ayúdenme, yo quiero hacer las cosas, ayúdenme. Este es el que dicen que es así. No, él tenía esa actitud de conversión. Cuando hablas de la teología de liberación, mira, como dice Monseñor, su referencia era la Biblia, punto. Que él oyera, hablara,
pero todos sus documentos, su carta pastoral con Monseñor Rivera y Damas, él estaba informado, le daban información, tenía información, pero al final él terminaba. Mira, un ejemplo era, yo me acuerdo cuando murió él, para darte el ejemplo, yo salí corriendo, estaba en Fundasal con asunto de vivienda mínima y salí corriendo para el seminario. Cuando de repente voy subiendo las gradas y veo a una señora llorando, tirada en el suelo. Señora, ay no, señor, me dice, si hemos esto nuestro padre, hoy ¿quién nos va a defender? Mira, se me salieron las lágrimas, Luis. Yo iba al seminario para estar en la reunión porque iban a hacerlo del funeral, yo me quedé afuera. Pero te digo, eso lo veías en la gente, realmente sentían en él a alguien que podían creer en él. Y yo siento de que se ha querido abusar, y se ha querido abusar porque no lo leen, que lo lea, que lea sus homilías. Sí, uno aprende una frase, un párrafo, pero la gente habla. Es como este Papa Francisco, porque no le han dicho que es comunista, pues, cuando sacó el Evangelii Nuntiandi. Digo, es la actitud de convertirse. Para mí, esa era la clave, Monseñor. Que buen cristiano siguiendo a Jesús. Convertirse, no creen ya soy la mamá de Tarzán, olvídense. No, cada día, cada día. Ahora, ¿qué podemos esperar del proceso que está llevando a cabo el Vaticano de beatificación de Monseñor Romero? Bueno, la primera grata sorpresa fue, como sabe, cuando el Papa Benedicto el año pasado dijo que quedaba desbloqueada la causa de Monseñor, que aparentemente estaba engavetada, ¿verdad? Entonces se empieza a mover de nuevo y hay indicios que parecieran hacer creer que va a ser más o menos pronto o más o menos tarde beatificado. El año pasado estuve yo en Londres en septiembre, cuando dedicó el arzobispo de Londres una cruz a la memoria de Monseñor Romero en su catedral. Y de ahí bajé a Roma y estuve con el obispo Vincenzo Paglia, que como sabe es el procurador de la causa de Monseñor Romero. Y hablando con él yo le dije, Monseñor, yo pienso que en unos 3 o 5 años van a beatificar a Monseñor Romero. Y él me dijo, antes. Y cuando yo me le quedé viendo asombrado, me dijo, me lo ha dicho el cardenal fulano de tal, y no quiero mencionar su nombre, que está muy cerca del Papa, me dijo. O sea que eso a mí me dio un cierto consuelo y una cierta alegría de pensar que más o menos, quizá pronto Dios quiera, va a darse esa beatificación. Cuando yo le entregué el testimonio al Papa, que he escrito, Francisco, tú veías claramente de parte de él, y como el Señor dice, Paglia, yo voy a ser un poco lanzado. Yo creo que al más tardar en un par de años ya va a estar beatificado. Es claro, por lo menos, Monseñor Paglia, que yo sigo manteniendo que era un hombre que sentía como Monseñor Romero y explicaba como Monseñor Romero y que defiende la causa. Está claro, está claro. Y él habla también de Rutilio, que el Papa quiere ver el caso de Rutilio. Pero sencillamente la figura de Monseñor Romero ya superó todos los obstáculos que le habían... Bueno, ¿qué más importante que la conferencia episcopal, después de 34 años, haya mandado una carta a Roma diciendo que por favor debe ser beatificado? Han pasado 34 años para que se haya convertido, perdón, Monseñor, la conferencia y haya mandado una carta al Vaticano que la van a entregar ahorita el 7 o 8 de mayo al Papa pidiendo la conferencia, porque si la conferencia no lo pide como conjunto, la Iglesia sigue obstaculizando. Sin embargo, por primera vez la conferencia, o sea, espera, de todas maneras, como le decimos algunos, a Romero de América lo tenemos presente y cuida a los salvadoreños. Pues muchas gracias. La verdad que muy interesante en estos temas. Podríamos hablar muchísimo más, pero creo que hemos dado una buena idea de ambos santos que ya tenemos, ¿verdad? San Juan XXIII y San Juan Pablo II.
y de un posible santo, pues, que ya es un santo. Ahora solo que la iglesia continúe un proceso y que termine ya dando en algún futuro cercano, pues, ya su veredicto final diciendo, pues, que se va a beatificar. Dios quiere. Y yo creo que así será, es cosa de tiempo. Ahora la iglesia tiene sus tiempos y Dios tiene sus tiempos, ¿verdad? Y todo llega cuando el Señor quiere. Así que muchas gracias a ambos y esperamos en otra ocasión pues seguir conversando. Y a ustedes muchísimas gracias también por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.